Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Volviendo en esto que hemos llamado Mandarina TV, en el capítulo 3 de esta temporada uno, donde vamos a seguir hablando un poco de subjetividades técnicas, política, tecnologías y demás para tratar de entender en el momento que está viviendo la humanidad. Hoy tenemos la suerte de contar con dos invitados. El primero está acá al lado mío, que es el Cristian. Al Cristian, yo creo que en esta provincia lo conocen varios, digamos. El Cristian más cerca del micrófono, te dice Agustina. El Cristian tiene una librería en la calle San Juan, que es Luditas, todos lo conocen. Por lo menos acá en Mendoza todos lo conocen. Tiene una particularidad el Cristian, que es que de los pocos libreros que quedan, que sabe de libros. Entonces es bastante entretenido ir a comprar libros, porque aparte de comprar libros, podés hablar de lo que estás leyendo, de lo que lee él, y siempre se hace bastante entretenido. ¿Cómo andas, Cristian? ¿Cómo andás, Juan? Bien. Gracias por la presentación. Dale, dale, buenísimo, buenísimo. La semana pasada nos juntamos un rato en la librería, la verdad que está difícil ir a la librería porque están carísimos los libros, y me recomendó La derrota de Occidente, de Emmanuel Todd. Nada, me encantó el libro, yo voy por el capítulo 4, o sea que estoy lejísimo de terminarlo, pero la verdad que me pareció un gran libro, entonces le dije, venite y charlemos un ratito del libro antes de la entrevista que tenemos y después hablamos con el Diego Stulgar, que es el invitado de hoy, con el que también hemos compartido, creo que nos conocimos así, compartiendo charlas sobre lobo suelto, sobre la ofensiva sensible, y nada, entonces me pareció piola que hoy podía estar acá y que podíamos encarar la charla entre los dos, que me parece bueno. ¿Qué te pareció este? No, impresionante. De lo mejor que he leído últimamente, por eso te lo recomendé. Emmanuel Todd es un antropólogo, historiador francés. Ajá. Ponete más cerca. Eh, es un antropólogo, historiador francés, que hace como, a partir de la guerra de Rusia y Ucrania, Ajá. hace como un análisis geopolítico de lo que está pasando. Y bueno, como que inicia con ese conflicto para ir desarrollando en el libro qué va pasando en cada región geopolítica Ajá. en la que está inmerso directa o indirectamente dentro de la guerra. Eh, Empieza planteando como que esta nueva guerra, que es una guerra entre dos países, pero que esa influencia Sí, al sí, sí. continente y al mundo en general. eh, Empieza a ver que la guerra desató varias sorpresas que hasta este momento no se tenían, como en los análisis geopolíticos que se venían haciendo. Eh, Se empezó a ver que Rusia, a pesar de los bloqueos y que a pesar de un montón de cuestiones que a partir del 2014 empezó a tener, se desarrolló, se revalorizó el rublo, bueno, un montón de cuestiones que hicieron que responda individualmente Sí. y sin apoyo, sin demasiado apoyo exterior a esta guerra. Por otro lado, se ve que Ucrania, que era un país, él lo considera un estado fallido, Ajá. empieza a tener capacidad de respuesta sobre esa guerra. Entonces, un estado que se creía partido, que él lo parte, hace una división buena interna de la Sí, sí, sí. etnográfica de Ucrania, y a la vez la incapacidad de Europa de acomodarse en este conflicto, y Estados Unidos no pudiendo responder por múltiples causales económicas, armamentísticas, estructurales de la misma eh, eh, ciudadanía norteamericana. No sé, hace un análisis antropológico, económico, Sociológico. A mí, sociológico. a mí hay tres cosas que me gustaron de lo que he leído, ¿no? Que todavía no terminó. Primero, me parece que los libros siempre son por épocas y me parece que hay mucha bibliografía discutiendo la noción de Occidente hoy, digo, en general, y me parece piola porque el libro encara por ahí, y después hay dos cosas que tiene el libro que me parecen buenísimas. Una es cómo Rusia resiste a la no participación en el sistema SWIFT, digamos, que le impone Occidente, cómo después de un par de años puede estructurarse para poder resistir a no poder participar del sistema SWIFT de intercambio. Y lo otro es el análisis que hace Todd sobre la idea, esta cosa media difusa, esta noción
que siempre es la clase media, digamos, la importancia que le da a la clase media en este momento puntual de la humanidad. Digo, a mí me cuesta pensar en la idea de clase media porque me acuerdo de Adamowski, digamos, en esto de que la clase media es performativa. Todd dice, bueno, habla de una clase media que es como más cultural, digamos, pero que están atadas las ideas de clase media, la noción del crecimiento, del surgimiento de las clases medias, generalmente a ideas liberales, si no es que libertarias, dice Todd. Y nada, me pareció piola porque la verdad que, digo, han pasado cosas piolas en África, en Oriente Medio, bueno, en Ucrania, en Europa, que están ligadas algunas a las cuestiones que tienen que ver con las clases medias, y lo cruzaba un poco, o pensaba un poco en esta idea de la revolución de los colores y cómo se puede fomentar desde ahí tipos de crisis que pueden terminar en cualquier lugar, digamos, que pueden estar buenas o que pueden terminar en lugares tremendos. Y nada, como hoy íbamos a hablar con el Diego Stulbar, me pareció que si íbamos a hablar de crisis, la idea de ver cómo se empezaban a reconfigurar las crisis, que son distintas a las que el Diego, ya nos contará él, manifiesta en este libro, porque este libro habla de la crisis del 2001 principalmente, digamos, hace un trazado histórico de la crisis del 2001 hasta el gobierno de Macri. Sí me parece que hay una continuidad histórica en la noción de crisis, pero sí también creo que hay cosas que han cambiado en términos de potencia en torno a la noción de crisis. Le vamos a dar la bienvenida y para nosotros es un gustazo tenerlo al amigo Diego Stulbar para charlar un rato con él. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo andás? ¿Cómo andan? Muy bien. Bien, Diego, todo bien. Muy bien, todo perfecto. ¿Cómo has andado? ¿Te acordás cuando escribiste esto? Sí, porque tengo recuerdos de las vidas pasadas. Ah, muy bien, muy bien. Es un gran libro igual. Bueno, te agradezco, es una cosa que me llega de afuera y agradezco. Es un gran libro. Yo obviamente lo tuve que remirar ahora para hacer esto. Lo tengo marcado, qué sé yo, pero lo tuve que remirar. Y hay cosas que me parecen mucho más pertinentes para pensar el hoy, digamos, que creo que lo que me pareció en esa época. Sí es verdad, digo, esto, nada, te lo digo, pero te quedará a vos, digo, pero nadie más ha publicado en esta colección de Caja Negra que sea argentino en futuros próximos. ¿Sos el único argentino? Te voy a ser honesto, no seguí el catálogo. Me parece que en el momento en que publiqué ese libro, eras el único. Me comunicaron que era el único, pero entendí que era el primero. No, creo que seguís siendo el único. Ahí tengo que intervenir como librero. Dale. Sí, sos el único argentino. Bueno, y hay un colombiano que editó también. Sí, Arboleda. Lo cual demuestra que la editorial tiene criterios de edición muy polémicas, ¿no? Tiene criterios de edición muy polémica, pero como acá somos fanáticos no la estamos cuestionando. No, al revés. Si son fanáticos, déjenme cuestionarlo un poco. Dale, metele vos. ¿Cómo se puede discutir semejantes cosas como el futuro próximo y no hacerlo desde acá? Es verdad. Sí, es así. De hecho, digo, nada, para nosotros la editorial es absolutamente eurocéntrica, digamos, pero... ¿Aún así? Sí, no, es tan divertida que es difícil discutirla, digamos, le ha sumado tanto a la discusión. La idea de impugnar, si no lo hubiera publicado ahí, al contrario. Claro. Experiencia extraordinaria, pero es una conversación que me parece que vale la pena en general. Sí, vale la pena. De fascinación que a veces ejercen los temas del futurismo occidental. No sé cuántos son capaces de tomar, de registrar dentro de la experiencia lo que escriben, las experiencias que nosotros tenemos. Y siempre me parece un poco extraño pensar sobre la base de condiciones de la experiencia muy ajenas a las nuestras, ¿no? Entre Europa y Argentina de hoy, yo no veo tanto en común, pero por supuesto me encanta Caja Negra. Años luz. El que sí es latinoamericano es Arboleda también y hace, o sea, no lo tengo tan presente, digamos, pero habla sobre la planificación. El libro de Arboleda es colombiano, está bastante bien, lo que pasa que da soluciones también eurocéntricas al problema latinoamericano, digamos. No es, a ver, para pensarlo, no es Verónica Gago, vamos a decir así. ¿Entendés? No es Verónica Gago pensando América Latina, es otra cosa. No es Rita Segato pensando América Latina. De todas maneras, nada, nos gusta esta colección. Nos gusta esta colección. Nos ha cambiado la vida esta colección. Nos encanta. Creo que estamos acá por esta colección en algún momento. En algún punto, digamos. Bueno, nada, empecemos a charlar un poco de este libro, ¿te parece? Sí, cómo no. Escúchame, mirá. Cosas que he ido notando. El libro trata de pensar la idea, la noción de crisis, pero trata de pensar de un lugar distinto la noción de crisis a
la idea de pensar la crisis como el final o el principio de algo, sino más bien tratar de revalorizar las subjetividades de la crisis, digamos, que me parece una idea por lo menos interesante, y me lleva a pensar esto pensando en el 2001, ¿no? Todas las subjetividades que surgieron de la crisis del 2001, llámese lo que implosionó o explotó, como el movimiento nacional piquetero, llámese los movimientos de excluidos, llámense los estudiantes, llámense el mismo 19-20 de diciembre del 2001, fueron o empezaron a ser, no sé si está bien usada la idea, pero institucionalizados a partir del mismo 2001 y profundizada esa institucionalización después del 2003, y empezaron, me parece a mí, y esto te lo dejo a vos, a perder alguna potencia en la discusión política. No sé qué te parece. Creo que a todas las preguntas ya te puedo anticipar un sí y no. Ajá, dale. Voy a estar de acuerdo con una parte y otra parte la voy a querer pensar de otra manera. Dale. Puedo sumarme a todo lo que dijiste y ahora empezar a decir también otras cosas. En primer lugar, yo creo que no es lo mismo una crisis abierta desde abajo que una crisis impuesta por arriba. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, estamos en una crisis feroz. Impuesta por arriba. Impuesta por arriba. Sí. Y se nota mucho en un tipo de subjetividades que no se parecen en nada a las subjetividades que proliferaron en torno a la crisis desde abajo que hubo, ponele, entre el 96 y el 2003. Ajá. Esas fechas que son discutibles y en cada provincia y en cada lugar se pueden ajustar a los acontecimientos que en cada lugar hubieron, tuvieron que ver con una revocación, con una impugnación del orden desde abajo. Ajá. Recordarán, ¿no? Que en la experiencia el papel de los partidos políticos fue marginal. Sí hubieron partidos de izquierda con un papel muy dudoso sobre la productividad en las asambleas, etcétera, pero hubo mucho de organización de abajo hacia arriba en el sentido de movimientos asamblearios, ¿no? Que se daban un poco en la ciudad, pero también un poco en las fábricas recuperadas. Cada movimiento piquetero era un movimiento asambleístico, ¿no? Entonces, las crisis que se abren desde abajo tienen una vitalidad, una dinámica y una producción de saberes totalmente distinta a la crisis producida desde arriba. Esto para empezar a hacer una diferencia que yo creo que es muy importante. Luego, yo no creo, o sea, así como hago esta diferencia, ahora quisiera hacer la misma diferencia para el término institucionalización. Creo que el problema es la institucionalización desde arriba, no cualquier institucionalidad. De hecho, una de las cosas que dan pena del 2001 es la falta de madurez de instituciones desde abajo, capaces de sostener una agenda y una dinámica propia. Entonces, efectivamente, lo que ocurrió desde entonces hasta acá, bueno, se lo podría discutir de múltiples maneras. Ya te decía, ¿no?, que el libro me parece de una vida pasada, en el sentido que la pandemia divide muy fuerte, ¿no?, las experiencias de varias de las generaciones que participan en el debate. Pero vamos a decirlo así, ¿no? Si el debate se refiere estrictamente al protagonismo de los movimientos sociales, yo creo que ellos perdieron la potencia que surgía de instituir desde abajo y ganaron la potencia de ser instituidos desde arriba. ¿A qué me refiero? A que hoy son mucho más grandes, mucho más numerosos, manejan mucho más recursos, tuvieron experiencias de llegar al gobierno, de ocupar ministerios, etcétera, pero a mi modo de ver, de manera proporcional, perdieron la experiencia del ímpetu, de una vitalidad, de un adueñarse del territorio, de un convocar a toda una zona de la población de una manera vinculada a la reproducción social efectiva, de crear un poder, una fuerza de otra naturaleza. Entonces, efectivamente, para mí ahí hay un recuerdo del 2001 como una época ya muy pasada de la Argentina, y creo que el 2003-2004 son años enteramente refutativos de esa experiencia, porque hoy tanto la crisis como la institución fueron totalmente secuestradas. Pienso en esto que cuando vos decís crisis impuesta desde arriba, pienso en el macrismo, digamos, que construyó una crisis para, poder desplegar las políticas de ajuste que vinieron después del macrismo y que se profundizaron durante todos los años que siguieron a eso. Esa crisis, me parece a mí, digamos, y te lo pregunto, produjo sintomatología, produjo síntomas de sujetos que estaban mucho más anclados en las ideas del neoliberalismo, pero no en la idea en términos ideológicos, sino en la forma de incorporar los cuerpos al neoliberalismo, digamos, en esto de autoexigirse cada vez más para
poder salir adelante en la crisis. Entonces, cualquier imaginación, estoy pensando en esto de crisis por arriba, cualquier imaginación para salir de la crisis, de esa crisis impuesta desde arriba, que fue claramente la modificación de un patrón de acumulación, la crisis provocada por el macrismo, digamos, y saltar directamente al patrón de acumulación financiero en forma fuertísima, produjo seres humanos, que somos todos nosotros, ¿no? Produjo seres humanos que son capaces de autoexigirse cada vez más en cada uno de los momentos, de los instantes de la vida, digamos, rompiendo, y esto un poco está en la idea del libro, rompiendo la idea de tiempo y espacio que teníamos previamente, digamos. De hecho, el tiempo de trabajo, como nosotros lo conocíamos, empezó a transformarse a partir de los años 60, de los años 70, pero yo creo que en la Argentina particularmente, y esto que vos decís, me parece que está bueno pensarlo de la Argentina, se profundizó muchísimo más después del primer gobierno del macrismo, ¿no es cierto? De vuelta, ¿no? Yo como te adelanté te voy a decir todo sí y no. Pero metele porque las explicaciones están buenísimas, digamos. Tienes razón, anuncio, firmo todo lo que decís, me sumo a todo lo que decís, y ahora quiero decir otra cosa. Dale. Quiero decir que la política no produce subjetividades en Argentina. Uh-huh. Lo que produce subjetividades en Argentina es el mercado. Perfecto. Incluso cuando tenés gobiernos progresistas, incluso cuando hay políticas que se dicen no neoliberales, la idea de consumo, la idea de inclusión, la idea de derechos, la idea de Estado son neoliberales. Sí. Y eso se nota por el tipo de subjetividad que provocan. Entonces, lo que no creo que haya habido del 76 para acá en Argentina es la posibilidad, ni en Argentina ni en ningún otro lado, quiero decir, ¿no? La emergencia de prácticas o instituciones o dispositivos que sean capaces de transformar esa realidad neoliberal. Y eso me parece que es algo que en algún momento se discutió mucho durante el gobierno de Macri, ¿no? El neoliberalismo no es un partido político. El neoliberalismo no es una política pública que se pueda tener o no tener. Te voy a poner un ejemplo. Cuando gobiernan los neoliberales, los progresistas, ¿qué dicen o decimos? Cuando digo decimos, quiero decir, yo no me siento un progresista. Sí. No me gusta criticar en exterioridad, no estoy denunciando a nadie ajeno a mí. Así que me voy a meter adentro y voy a hablar en primera persona del plural. ¿Qué decimos? Cuando nosotros gobernemos, va a aumentar el presupuesto educativo, va a aumentar el presupuesto de salud. El tema de la seguridad no va a ser tan central en nuestras vidas. El tema de trabajo nos vamos a meter mucho. Y después cuando gobernamos, ¿qué pasa? Que no se puede. ¿Por qué? Porque ahí descubrimos que existe un mercado mundial, que existen empresas muy poderosas, que la burocracia estatal falla, que la gente se deja influenciar por los medios de comunicación. Es decir, nos encontramos con que el neoliberalismo no tiene que ver con una política pública, entre otras, y el progresismo no es una política pública, entre otras. Estamos ante subjetividades que se alinean directamente con lo que el mercado mundial tiene y subjetividades que le ponen un pero a lo que el mercado mundial quiere. Pero ese pero es débil. No hace una diferencia estructural y por eso no produce tampoco sujetos tan distintos. Lo que sí produce sujetos muy distintos son las crisis desde abajo. Y yo tengo la impresión de que cuando el kirchnerismo llegó al gobierno, más que producir una subjetividad nueva, encontró la crisis del neoliberalismo ya producida por los movimientos sociales del 2001. Es decir, que el ciclo realmente significativo es uno que se construye de abajo hacia arriba en la segunda mitad de los 90, no el ciclo de politizaciones que empezaría en algún momento del kirchnerismo. Pensaba, digo, en esto que decís de la crisis desde arriba, que si bien es muy distinto lo que pasó en los 90 con lo que está pasando ahora, cómo influyó en esa organización desde abajo la pandemia y la capacidad de respuesta de los movimientos de base con respecto a estas políticas de ajuste, a la destrucción en general de las condiciones materiales en las que se vivía, no sé, previo al macrismo, y cómo, a diferencia del 2001, si no puede haber sido no ves como una causal de esa desmovilización para la respuesta desde abajo, el tema pandemia. No sé, pienso en Chile, lo que pasó, como un aplacamiento de la revolución que se vivió en ese tiempo a través de la cuando llegó la pandemia. Bueno, sí hubo una respuesta desde arriba hacia abajo. Bien, digamos que la pandemia en Argentina significan por lo menos 3 cosas para mí. Ustedes me dirán si significan más. 4. Por un lado, una política sanitaria de restricción de la circulación pública. Es decir, muchas personas, muchas horas encerradas en sus casas. Por otro lado, implicó un relanzamiento fenomenal de una tendencia previa, que es la aceleración a la sustitución de los intercambios corporales presenciales por aquellos dominados por las tecnologías de la digitalización y la distancia.
Por otro lado, eso acompañó la defraudación de la política económica y social de un gobierno progresista en el que había habido expectativas cuando se trataba de refutar las políticas de Macri. Y si quieren, puede haber un cuarto elemento que es la disociación o la diferenciación entre los sectores que pudieron encerrarse en sus casas de manera confortable y los que no solo no pudieron hacerlo, sino que fueron muy incomprendidos cuando tuvieron que afrontar trabajos precarios, callejeros, a la intemperie, etc. Esas cuatro cosas yo los llamaría la pandemia, ¿no? Si por pandemia estamos diciendo esas cuatro cosas, más sus efectos sobre la sexualidad, la juventud, la dimensión psíquica del encierro, etcétera, entonces creo que sí, que tenemos un momento fuerte en la pandemia, como decís, que permite decir un antes y un después, y por eso un poco en chiste y un poco en serio les decía, el libro de la ofensiva sensible quedó del lado viejo, ¿no? Sí, sí, prepandemia, digamos. Prepandemia. Sí, prepandemia. Pienso en uno de los temas que dijiste, digamos, porque es una cosa que nos está pasando ahora, que es que tiene que ver con cómo pasó. Es verdad que es un proceso que se había iniciado previamente, digamos, pero cómo pasó la afectación de la virtualidad en los cuerpos de los estudiantes en la escuela, digamos. Un poco lo hablábamos la semana pasada, que lo que ha pasado, acá estamos en el Sindicato de la Educación de la provincia de Mendoza. Este estudio está ubicado en el Sindicato de la Educación de la provincia de Mendoza. Entonces es un tema que nos preocupa bastante la educación, porque a lo que asistimos post pandemia, creo que este es el único sindicato hoy que está diciendo, ¿no? El Sindicato de la Educación, que la virtualidad, la verdad que genera efectos que no tienen que ver con la comunidad, seguramente, digamos, y asistimos post pandemia a un vaciamiento de la escuela pública, categórico. Nosotros trabajamos en un instituto de formación superior y el instituto hoy está prácticamente vacío, pero bueno, eso podría ser atado a las condiciones materiales, qué sé yo, eso se puede discutir también, pero podría ser atado a que no es obligatorio ir, pero en la escuela media de la Argentina y de esta provincia particularmente tiene 50% de desgranamiento post pandemia. Venía más o menos así previo a la pandemia, tampoco es que... Pero hoy no hay chicos en la escuela, no hay chicos en las escuelas. Con todo lo que eso trae aparejado en términos de sensibilidad, en términos de potencia comunitaria, ¿no? Porque no hay ningún lugar de encuentro. Entiendo. Intuyo que hay una pregunta por ahí dando Sí, vueltas. la pregunta tiene que ver concretamente con esto, digamos. ¿Vos notás que la pandemia lo que hizo fue modificar las sensibilidades, esto que dice Bifo Berardi, entre conectivo y conjuntivo, y que esa transformación de lo conjuntivo a lo conectivo aceleran las cuestiones que tienen que ver con el sujeto del rendimiento? A ver, espera, lo ubicaría al revés. Diría, Dale. cuando hablamos de la pandemia, yo les decía que veía cuatro factores. Sí, yo estoy hablando de uno, pero sí. Claro, yo decía, por un lado el encierro, Sí. por otro lado la aceleración de la digitalización, ahí estás vos. Sí. Entonces, Bifo en muchos trabajos, pero sobre todo en este último libro que sacó, no es último, uno de los que sacó la editorial que estamos elogiando, que es Caja el Negra. verdecito, el de los tres inconscientes. Sí, bueno, antes sacó uno que se llama Fenomenología del Fin. Fenomenología del Fin, sí, perfectamente, sí. Creo que ahí es donde él más rigurosa y desarrolladamente explica la diferencia entre lo conjuntivo y lo conectivo. Sí, ¿no? señor. Que si ustedes quieren, vamos a decir lo analógico y lo digital para entenderlo más rápido. ¿no? Entonces, él tiene una idea que es que lo digital conectivo es una suerte de adhesión del cerebro humano a los signos, código, a los signos de pantalla, pero son signos previamente compatibilizados, es decir, hay relaciones que se pueden instaurar y otras que no. Entonces lo que se aprende es el sistema de compatibilización entre los signos, pero justamente, esto es un tema que a mí me influye mucho de Bifo, ¿no? Al hacer eso, lo que se hace es un enorme desentrenamiento en relacionarse con seres que no tienen los signos previamente compatibilizados. Y por lo tanto, cuando uno ve el rostro de alguien y lo ve emitir gestos, eso no obedece a ningún programa previamente compatibilizado. Yo tengo que imaginarme, tengo que tener empatía, tengo que tratar de entender aquello que no está previamente codificado. A eso Bifo le llama sensibilidad. Sí. La capacidad de entender aquello que no tiene explicación. Sí. Bien.
La reducción de la mente humana a la dimensión conectivo digital es una demolición del pensamiento humano. Lo que nosotros podemos decir, yo creo que es una cosa más o menos aceptada y generalizada, casi como obvia, es que eso durante la pandemia se aceleró. Esa aceleración vino acompañada por el hecho de que muchos estuvimos obligados mucho tiempo a mantener la distancia y a comunicarlos con las cosas que más nos gustan en la vida o también las que son necesarias en la vida a través de estos programitas y este tipo de cosas. Por lo tanto, esa aceleración es muy importante. Vos me preguntás si esto tiene un impacto en términos de extraerle rentabilidad a la vida. Sí. Y yo no te puedo responder, supongo que sí, porque digamos, atrás de esto hay una suerte de gran super yo que es extraer beneficio a todo, ser productivo. Pero yo diría que lo que yo sí puedo constatar sin lugar a dudas en mí, y lo que llamaríamos lo que veo en mi entorno, es este entorpecimiento sensible, esta, digamos, abrumadora forma de estropear toda una parte del pensamiento humano, del lenguaje. Eso lo veo claro, porque en el momento en que salimos del encierro, que salimos de la cuarentena, nunca más salimos del encierro en el lenguaje codificado y digital. De eso no salimos, ya no salimos más. Quedamos metidos, cada vez más metidos. Entonces, sobre lo que hubiera sido un discurso neoliberal, ¿no? Hacete empresa, todo lo que vos hagas que tiene que dar renta, toda tu vida tiene que dar ganancia, yo creo que se agrega otro factor. Y es el hecho de que la renta, la ganancia, etcétera, cada vez más viene amoldada a un tipo de individuo aislado, encapsulado, preso de los códigos precompatibilizados, de sensibilidad atrofiada. Eso es lo que yo veo de la pandemia para acá como un signo de muchísima preocupación. Si querés, es algo que se agrega a lo neoliberal. Sí, a mí lo que me parece, y ahí lo dejo al Cristian, digamos, a mí lo que me parece es que esa aceleración, a mí me gusta decir que lo conectivo es absolutamente racional, digamos, que es la comunicación sin el filtro de lo sensible, digamos, donde parece que el número o la letra explican de por sí, y esto que dice Bifo también en el libro, que es que por ahí los chicos aprenden más con el olor de la chica que se sienta al lado o con la chica que le gusta, y por ahí eso construye un conocimiento significativo más allá de lo racional de la información, digamos, como si la información no tuviera mediación. A mí me parece que ese sujeto que acelera ese tipo de conductas en la pandemia, lo que hace es generar un sujeto mucho más racionalizado, mucho más individuado, digamos, mucho más individualista, y que no puedo desprenderlo, no sé si te parece a vos, de lo que le va a pasar después a la Argentina, porque si bien es verdad que el proceso del neoliberalismo es un proceso del que se puede hablar de los últimos 40 años, por lo menos, digamos, sí es verdad que post pandemia hay procesos de este sujeto del rendimiento, de este sujeto que se autoexige, se autoflagela, que se han acelerado de tal manera que hoy terminamos creyendo que todos tenemos que pagar el ajuste, digamos, o que todos tenemos que hacer el sacrificio de pagar el ajuste para vivir mejor. La gran mayoría estamos convencidos de eso en la Argentina, digamos, ¿no? Me incluyo solamente porque soy parte del colectivo. Sí, hay un par de cosas. Por un lado, lo que decías al comienzo, ¿no? Bifo dice, estamos por primera vez ante una situación mundial en la cual hay más chicos que aprenden el lenguaje Sí, de la pantalla que sí, del cuerpo de su madre. totalmente, sí. Esto es una cosa, en el discurso de Bifo es una cosa radical y profunda, porque cuando uno aprende una relación con los signos de un cuerpo que se ofrece amorosamente, tiene una experiencia corporal del signo. Corporal del signo quiere decir que el signo no Excelente. viene separado Sí. de una comprensión afectivo-sensible y por lo tanto está aprendiendo dos cosas al mismo tiempo, una dimensión sígnica y una dimensión de inteligencia afectiva. Cuando se pierde esto primero y nuestro acceso a la cultura es puramente de pantalla, el cuerpo queda torpe, queda violento,
queda incapaz de relaciones de placer, de erotismo. Es muy profundo lo que está diciendo Bifo, porque lo que está diciendo ahí no tiene tanto que ver con una ideología. Ese sujeto puede decir, adherir a una ideología, una u otra. Lo que no puede es pensar con el cuerpo. Está muy bien. Entonces, después hay una cantidad de fenómenos de violencia, de irritación, de brutalidad, que tiene un origen, vamos a decirlo así, como si dijésemos pre-ideológico. Esto está situado en una zona muy profunda de la subjetividad. Esto es una primera cosa que me parece muy importante. Yo creo que esto se calca sobre el neoliberalismo, pero de vuelta, ¿cómo? No lo quiero pensar en Europa, lo quiero pensar en Argentina o en América Latina. Lo quiero pensar en términos de comunidades humanas agredidas. Lo quiero pensar en términos de enorme precarización del trabajo. Lo quiero pensar en términos de poco tiempo para estar con los otros, de una deserotización de los vínculos. Es acá en donde me parece que lo que llamamos neoliberalismo empieza a ser más claramente el efecto de una intervención bélica sobre la población. Está muy bien. Es un momento de secuestros de riquezas naturales, secuestros de conocimientos y de lenguas colectivas, destrucción de instituciones de bienestar. Esto es lo que está por detrás de lo que llamamos, es el tipo de balance por el cual las personas tienen que preguntarse, y entonces, ¿cómo va a ser mi reproducción? ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo va a vivir mi familia? Entonces, ahí el preocuparse por conseguir renta no es tanto un fenómeno solo ideológico o psicológico, es un fenómeno material impuesto como condición de existencia para todos. Quizás lo que ahora cambia dentro de esta historia, el último capítulo, es la asistencia tecnológica, es la asistencia comunicacional, es el telefonito como permitiendo coordinar esas operaciones, ¿no? Entonces tenemos los Rappi, todo un conjunto de aplicaciones que permiten que las personas ya precarizadas, ya sometidas a violencia, ya desposeídas de comunidad, ya desposeídas de todo aquello a lo que falsamente se le llama estado presente, tengan que organizarse por sí mismos y en el mercado su reproducción, contando para eso con las tecnologías que median las formas de explotación del trabajo actuales, ¿no? Así es, lo vería yo. Entonces la pregunta es, ¿esto produjo a Milei? Sí. Creo que es la última pregunta que haces vos. Y Sí. yo diría, mira, por un lado sí, esto produjo a Milei, pero lo que hay que entender bien, y no sé si esto estamos todavía en condiciones de entenderlo, quizás sí de decirlo, es lo siguiente, cuidado, esto produjo a Milei, no quiere decir Milei produjo esto. No, claramente. Entonces, hay que sacarle jugo a eso. Quiere decir que si esto produjo a Milei, el peronismo y el macrismo produjeron a Milei. Entonces, fijémonos cómo distribuimos las responsabilidades causales de este fenómeno. Porque muchas veces se dice Milei es el que introduce todo esto. No, Milei no tiene ninguna capacidad de introducir nada. No, claramente. Es un efecto sintomático de esto que estamos hablando. Vamos a decirlo así, todo el horror que nos causa Milei nació como el huevo de la serpiente de la democracia, del progresismo, del Estado presente y de todo lo que, de todas las retóricas en las que nos hemos formado, ¿no? Sí. Dale. Te quería preguntar, Diego, en esto del síntoma que es necesario del neoliberalismo, ¿qué crees que cambió o qué crees que cambió en la sociedad en este discurso pre-pandemia y Macri con la revolución de la alegría y con los globos y con esta cuestión a este discurso político actual del sufrimiento, del que hay que sufrir para saber, para que en algún momento va a llegar y cómo, qué crees que ha cambiado a nivel subjetivo y en esto de que hablas de la sensibilidad y qué respuestas se podrían dar desde lo sensible como para enfrentar, no te pido una respuesta, sino un análisis de qué pensás que podría pasar para que esta sensibilidad de alguna forma identifique este síntoma y sea capaz, aunque sea, de articular una respuesta al discurso oficial o político. Bueno, yo creo que el discurso este de la alegría, los globos amarillos y qué sé yo, duró 2 años en Argentina. Duró del 15 al 17. En diciembre del 17, después de, como dicen los macristas, las toneladas de piedras al Congreso, del 19 de diciembre del 17, nunca más hubo globos amarillos ni nada. Entonces fue un efecto de marketing que les dio para una presidencial y una legislativa. Y después se terminó en un sentido tan pesado que yo creo que Milei le gana la elección al peronismo, pero mucho más al macrismo.
Es decir, Sí. el kirchnerismo, el peronismo estaban electoralmente desgastados, por no decir destruidos, y el gobierno del 23 debía haber caído sobre manos del personal del PRO, o de Bullrich, o de Larreta, o de quien Macri dispusiese. Pero salieron terceros. Entonces, el peso, digamos, de la decepción y el descontento político cayó sobre el bipartidismo, igual que en el 2001. No sobre el peronismo, sobre el bipartidismo. Entonces, esa derecha macrista fue clara, a mi manera de ver, ¿no? Fue claramente derrotada, incluso diría fue la principal derrotada. Si la derecha, o la derechización, o la respuesta al progresismo frustrado hubiera ido simplemente a la derecha, Larreta, Ulrich hubieran sacado el 60% de los votos, no el 20%. Entonces tuvo que aparecer un factor completamente exterior al sistema político para, digamos, realizar la destitución, tipo que se vayan todos desde arriba reaccionario, ¿no? Que hemos visto. Está bien, está bien. Por eso les decía, yo veo una relación directa entre el 2001 y este momento, solo que el 2001 fue desde abajo, esto es desde arriba, el 2001 fue asambleario, esto es en red, el 2001 fue con nuevo protagonismo social, esto es sin nuevo protagonismo social. En 2001 se abrieron posibilidades políticas, acá se cierran posibilidades políticas. Pero en los dos casos estamos asistiendo a crisis de la democracia, en el sentido de crisis del bipartidismo, sin respuesta militar, sin golpe de Estado, sin la clásica intromisión del brazo armado que era el partido militar. Sí. En el 2001 el recurso social fue la asamblea, hoy son las redes, y lo que pienso es que efectivamente después de la pandemia, lo que apareció fue lo siguiente, un doble movimiento que yo veo en la sociedad argentina, me ayudarán ustedes a ver si está bien o no lo que digo. Desde abajo, una desesperación total. Un sentimiento de que nada en la política nos habla, que nada de la política es verdadero, que todo en la política es estafa, que todo en la política es falso. Ya te digo, desde el kirchnerismo, el peronismo, el macrismo, a la derecha. Toda esa escena. Eso desde abajo. Sí. Yo, mira, Cristina dice. Sí, dale, dale. Desde arriba, el otro elemento que me parece es que apareció un grupo político capaz de escenificar esa desesperación social con formas súper desinhibidas, súper reaccionarias, súper habilitantes de toda la oscuridad que apareció en esa desesperación social. Habilitó el antifeminismo, habilitó el racismo, habilitó el clasismo, digamos, todo eso que el progresismo iba intentando limitar, diciendo cómo hay que hablar, cómo no hay que hablar, que hay que pensar, que no hay que pensar, etc. Vino un grupo que dijo, no, digan todo, acá pongo las redes sociales, pongo formas de expresión comunicacionales muy potentes en favor de que digan todo lo que es este sistema político, que no les da ninguna respuesta, no les deja decir. Entonces, desde abajo, desesperación social inédita. Desde arriba, una forma de expresión por parte de un grupo que permitió expresar de manera muy, muy contemporánea la revolución tecnológica, todo eso que el mundo del progresismo político no se anima a mirar de frente, que es, insisto, una forma de la desesperación social. Sí. Pienso en Cristina Fernández dice que estamos y me quedo pensando en esto de la derrota de Occidente, ¿no? Que estamos asistiendo a una crisis, no dice terminal, pero dice una crisis muy profunda de las democracias de Occidente, digamos. Te escucho y entiendo que compartí el análisis de que la democracia hoy ha entrado en crisis. El problema es, y ahí va la pregunta, que la respuesta que se da a esa crisis democrática son respuestas generalmente restitutivas en el mejor de los casos o ultraconservadoras en algunos otros. Digamos, la semana pasada hablábamos con algunos compañeros en este mismo canal, y hablaban de la posibilidad política que emerge desde la fintech de tratar de estructurar un tipo de monarquía cristiana en América Latina, que es una cosa que se habla hoy en los círculos de poder occidental, digamos, no es una cosa que hace unos años nos parecía descabellado y hoy, hay tipos que se sientan en las mesas de poder y que se animan a decir, no sé si la democracia sirve, habría que empezar a pensar en algún tipo de regulación distinto a la organización de la comunidad, digamos, que podrían ser este tipo de monarquías. Sí.
me acuerdo del ministro que también lo hemos nombrado, digamos, el ministro de Economía de Grecia, Varoufakis, cuando habla de esto que se llama tecnofeudalismo, ¿no? Esta sociedad partida absolutamente en dos, donde quedan hoy los dueños de la fintech, digamos, o las finanzas en general, y del otro lado quedan todos los sectores populares. ¿Cómo se reorganiza eso? ¿Desde qué lugar? No sabes, perfecto. ¿Cómo se organiza eso? No sé. Yo Sí, puedo sí. leer como ustedes que el llamado Occidente, Sí, está en crisis, que abarca Rusia, obviamente. eh, está en una crisis profunda respecto de los grandes proyectos que se plantearon en el siglo XX. Puedo compartir que todo eso está tomado por una especie de memoria reaccionaria muy fuerte, ¿no? Entonces acuden, como decías vos, a monarquías o a las formas, digamos, teológicas más tradicionales. Eso estoy completamente de acuerdo. ¿Cómo se responde a eso? Yo no lo sé. No creo que... yo tengo 53 años. Tengo, digamos, a mi manera, un activismo político desde los 15. No recuerdo un momento tan reaccionario como este. No. Quiero pensar lo siguiente, ¿no? Años 89-91, a nivel mundial, se terminó de consagrar la caída de una larga secuencia de prácticamente un siglo y medio, de la Comuna de París a la caída de la Unión Soviética, en la que la burguesía a nivel global se sintió desafiada por algún tipo de proyecto alternativo. En el 89-91 recuperaron toda la confianza. Es decir, empezó un ciclo reaccionario, pero, sobre todo en América Latina, bastante rápidamente, a partir de movimientos indígenas, de movimientos feministas, de movimientos de trabajo precario, de movimientos sindicales, hubo una ola de resistencia al neoliberalismo que fue muy fuerte, como decía antes, sobre todo en la segunda mitad, mediados 90, que creo que fue la cumbre. A eso, por efecto, le siguieron una cantidad de gobiernos progresistas en casi todos los países de Sudamérica, o en muchos países de Sudamérica. La decadencia de ese proceso nos trae de vuelta al 89. Es como si estuviésemos de vuelta tomando conciencia de que la derrota en la que estamos metidos era más intensa de la que pensábamos. No es solamente, como dice Álvaro García Linera, ¿no? Una ola y otra ola, y otra ola, sino que de fondo hay una especie de iniciativa civilizatoria que viene de lo más reaccionario de lo reaccionario. Incluso donde no gobierna la derecha, tienen una especie de iniciativa discursiva, afectiva, tecnológica, comercial, que hace que, bueno, uno siempre dice, bueno, Lula logró sacar de encima a Bolsonaro. Bien, festejamos, pero al mismo tiempo estamos angustiados por lo que pasa en Brasil, porque sabemos que eso no significa una hegemonía democrático-popular que por fin logró. Entonces, yo no tengo ni idea de cómo se resuelve esto, tengo cero optimismo con los modelos políticos que andan dando vuelta, veo que hay gente en el kirchnerismo que está entusiasmadísimo con China, veo que hay un montón de gente que habla de las verdades peronistas con Moreno, veo que hay personas que incluso simpatizan con Villarroel. Para mí todo eso es una especie de ruina intelectual y moral. Y me pregunto, en todo caso, si nosotros queremos insistir con una forma, digamos, de la sensibilidad política, intelectual, etcétera, si tenemos modelos por delante. Y yo no veo modelos políticos por delante. Por eso me parece, entre otras cosas, tan inspirador Bifo, a pesar de que mis amigos que lo leen dejan de leerlo porque les parece apocalíptico, oscuro y deprimente. Sí. Pero a mi manera de ver no es así, a mi manera de ver Bifo y otras personas, no solo Bifo, pero bueno, ustedes me nombraron a Bifo, es un momento de mucha valentía para poder sostener valores, experiencias e ideas sin alternativa política. Y está complicado. Porque no la hay. Entonces, yo no estoy tan convencido de que se trate ahora de hacer un voluntarismo político. ¿Qué quiero decir con esto? Evidentemente, vamos a defender a Petro, vamos a defender a Lula, vamos a intentar que en Argentina gane alguien en algún momento de las elecciones, pero yo creo que en el fondo sabemos que con eso no alcanza, que el desafío es enormemente más grande que todo eso. Y entonces ahí sí te puedo decir 4 o 5 cosas que yo pienso que son puntuales. Dale. Una, no se puede delegar la capacidad corporal sensible de engendrar sentido. Si eso se entrega, no hay modelo a la vista. ¿Uno puede resistir con ese modelo de subjetividad contra una subjetividad semiótico-capitalista infinita? No sé. Lo que yo me doy cuenta es que si ahí nos rendimos, se terminó todo. Esto es una primera cosa que te puedo decir. Lo segundo que te puedo decir es,
No podemos hablar el lenguaje de las redes. Si hacemos eso, se terminó todo. Sí, sí, como el Formas de único lenguaje. justicia, las formas de... Se acaba, se acaba. Entonces, podemos hablar un lenguaje rico, propio, creado entre amigos, con libros, con... No sé, capaz que no podemos. Pero si no podemos eso, se acaba. Y como esas cosas podría seguir hablando de un rato largo. Es decir, una dimensión sensible y micropolítica, que es condición de posibilidad para frenar lo peor de la barbarie y quizás para recuperar iniciativas en planos de existencia. Sí, sí. Hay como una necesidad de hablar lenguaje de las redes. Te hago esta pregunta pensando en, y después lo dejo al Cristian, pensando en esto que vos decís que es como la reacción a los derechos humanos, los feminismos, la precarización laboral, la restitución de derechos y qué sé yo, que representó el kirchnerismo y que todo eso generó una fuerte reacción. Digamos que a mí yo me animo a decir que más que una fuerte reacción lo que generó es un sentido de venganza. Yo te hago esta pregunta, digamos, ¿no hay como en el conjunto de la sociedad esto, la noción de que en algún momento se podría haber vivido como en el estado de bienestar y que eso provocó el kirchnerismo, digamos que podemos de alguna manera volver a algún tipo de redistribución de la riqueza que sea más o menos justa que la que venía siendo en los 90, que como a eso no se llegó y se produjeron instituciones desde bajar el cuadro hasta el INADI, poner todas las que vos quieras adentro, como eso no se logró, lo que trata la comunidad, el pueblo, digamos, es de vengarse sobre los símbolos de esos que no lograron que su vida volviera a ser la de él, ciudadano que consume todos los días, se puede ir de vacaciones y nada, puede tener una familia mononuclear si quiere y qué sé yo, no sé lo que fuese. Pero lo que digo es, ¿no hay como un sentido muy fuerte de venganza y que ese sentido de venganza sobre esas instituciones que se lograron construir durante los últimos 10, 15 años tiene que ver con que no se pudo redistribuir la renta de manera adecuada? Bueno, a ver, de vuelta a mí me parece que ahí se juntan como dos líneas que me gustaría tratar de discriminar lo más que pueda. A mí me parece que tenemos, por un lado, una frustración. Sí. ¿Sí? Entonces, yo no creo, pero perdónenme en esto, quizás tengo una tara personal, yo no creo que el kirchnerismo se haya propuesto la redistribución que vos decís. Ajá. Creo que hubo una cierta redistribución en los momentos en donde la soja tuvo buen precio, una parte de eso se pudo cobrar bajo la forma de impuestos y retenciones y distribuirlo mínimamente. Eso fue muy importante, eso alivió vidas, eso permitió un momento de alza al consumo, pero no llamo a eso redistribución fuerte de la ganancia. No se logró, pero tampoco no se logró en parte porque tampoco fue una propuesta. Uh-huh. Nunca se organizó la sociedad en función de una verdadera distribución de la riqueza. Nunca se cuestionó el modelo neoextractivo. Nunca se cuestionó el modelo de inserción subordinada en el mercado mundial. Por lo tanto, yo no parto, como muchos amigos míos sí parten, de una especie de gran afectividad hacia el kirchnerismo. Yo le tengo una especie de respeto al kirchnerismo por algunas cosas que hizo. Me doy cuenta que si lo que el kirchnerismo decía hubiera sido más potente que lo que finalmente fue, quizás hubiéramos vivido un momento mejor. Pero la decepción de las personas yo creo que tiene que ver con que una cosa es lo que se decía y otra cosa es lo que pasaba. Te lo pongo en este ejemplo muy sencillo. Si yo vengo acá, contratado por la Secretaría de Derechos Humanos, de Comunicación o Desarrollo Social, lo que sea, y vengo a este barrio a decirles, vengo a traer la igualdad y la inclusión, y con el paso del tiempo no hay ninguna modificación real y decisiva de la desigualdad y la inclusión, pero encima yo soy un funcionario que gano bastante bien y vos estás cada vez más jodido, cuando los otros se frustran, tienen razón. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque percibieron un cinismo en alguien que vino a hablar de igualdad mientras se consagra la desigualdad. En lugar de hacer crecer un tipo de relaciones sociales que luchan contra la desigualdad, ocurre algo que tiene un aspecto cínico. Y eso produce un desprestigio muy grande en parte de la población. Se le dice a la gente, el Estado está presente, el mercado es una mierda, pero en la práctica tu vida se va a resolver en el mercado de todas maneras, así que arreglátelas. Es decir, tu experiencia no va a entrar nunca en lo que vas a hablar conmigo. Cuando hablas conmigo, te vamos a hablar de Estado presente, vamos a hablar de la mierda que es el mercado y vamos a hablar de la igualdad. Pero en tu vida real te vas a encontrar con la desigualdad, con un Estado precario, con un mercado muy exigente. Entonces, esa escisión
entre lo que se dice y lo que se hace es muy desprestigiante de la política y de los discursos igualitarios, los discursos incluyentes. Muy bueno. Eso me parece una parte de la explicación o de lo que me parece que ocurrió. La otra parte que ocurrió es un proyecto de la derecha que se monta sobre esto y que tiene por objetivo sacarse encima a las fuerzas del trabajo, a todo tipo de mediación, a toda forma de idea igualitarista. Pero fíjate la diferencia. Hay unos a los que se les educó diciéndoles, la igualdad es un discurso cínico, no te la creas. En la realidad vas a tener que resolver en el mercado. Y otros que están diciendo, yo no te propongo igualdad, yo te propongo el mercado. Matate, claro. No es solo matate. Esto tiene que ver con lo que a vos te pasa. Vos sos una persona que todos los días tiene que lidiar en el mercado. Y yo te vengo a hablar de mercado. Matate, Tengo que digo, hablar matate en el mercado, digo, matate en la de competencia. soy transparente, ¿entendés? No te miento, no te digo cosas que no son. Te digo, mira, sos un negro, una negra de mierda, tu vida va a ocurrir toda en el mercado, en la dimensión más precaria del mercado, y yo me voy a enriquecer con vos, pero está todo claro, ¿entendés? Sí. O sea, yo no te estoy prometiendo una mediación distinta, no te estoy prometiendo, al contrario, te estoy diciendo, ¿te acordás cuando te estafaban los kirchneristas? ¿Te acordás cuando te hablaban de derechos humanos? Bien, qué perversos, mirá, eran unos privilegiados y con eso, ¿te acordás las feministas que se sacaban tajada? No se arma una especie de pacto oscurísimo entre sectores populares que ya no esperan nada de la igualdad y de la democracia y sectores de élite que no quieren dar más nada en términos de igualdad y democracia. Está muy bien. Está muy bien. Es un pacto oscurísimo en el cual todas las fuerzas populares que creyeron que con la democracia alcanzaba para producir igualdad, ¿sí? Todas esas militancias, tenemos una crisis gigantesca porque los discursos son discursos y alguien nos escucha. Está muy bien. Está muy bien. Te quería preguntar si no crees que es un acierto esto de Milei de poder historizar el síntoma de una forma reaccionaria. O sea, que en estos 40 años es todo este diagnóstico que haces. El acierto es, bueno, poder historizarlo, pero de manera reaccionaria, a diferencia de lo que veníamos pretendiendo, que es como, bueno, historizar el síntoma como han intentado por ahí hacer algunos desde abajo y desde arriba por ahí algunos gobiernos progresistas. Me parece que bueno, me acuerdo en la época de la ofensiva sensible que yo pensaba la cuestión del síntoma en relación a las izquierdas, al populismo y al neoliberalismo. Ahora, ¿cómo sería sumar a Milei, ¿no? Que es un poco lo que preguntás vos. ¿Cómo lee el síntoma él? ¿Cómo él, digamos, participa del debate ideológico? Tengo lamentablemente que decir de vuelta cosas demasiado bifianas. Les confieso que yo no soy tan bifiano como hoy todos los días. Y es que efectivamente hay una dimensión de psicosis social. Yo no me lo puedo explicar de otra manera. Creo que en el tercer inconsciente Bifo dice cosas que me cuesta aceptarlas, pero tengo que reconocer que es el diagnóstico más acertado que yo conozco. Son personas que dicen, efectivamente, cuentan la historia del siglo XX, historizan, narran, de una manera delirante. Entonces, por ejemplo, pueden decir cosas como estas, ¿no? El socialismo van de los nazis a los comunistas. Sí. Videla era soviético. Videla era soviético, eso es moreno, ¿no? Sí, sí, bueno, pero... Macri es un tipo medio de izquierda, Sí. Rodríguez Larreta socialista. No sé si escucharon cuando Milei explicó que Marx no quería seguir escribiendo El Capital, segundo y tercer tomo, Sí. porque ya había sido refutado por un libertario de la época, Claro. pero Engels y toda la demás izquierda siguen aferrados al Capital, porque si no, si admitieran que es un libro falso, que ya que no se verifican los hechos, tendrían que reconocer que se agarran de Marx porque son incapaces de confesar que en su alma lo que tienen es una cosa muy oscura, que es una tremenda envidia y un tremendo resentimiento contra ellos por lo bien que les va. Sí, me hace acordar. Si eso pasa por lucha ideológica, si eso pasa por argumentación política, me pregunto mucho, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado con una parte del occidente muy grande en Europa, en América Latina y en Estados Unidos, que cuando escuchamos estas brutalidades, cuando escuchamos motosierra, no hay plata, nos parece que eso es un mensaje articulado, sensato, que da cuenta de procesos, que puede permitir algo? No lo puedo explicar, digamos, atado a lo que al régimen de discursividad que conocimos en épocas analógicos, digamos, ¿no? Está clarísimo. Discutir con otro, juntar fuerza, mover una argumentación. Esto es otra cosa. Uno escucha a Milei y es otra cosa. Sí. No, el discurso está absolutamente fragmentado. Yo lo miro a Agustín Laje. Es un tipo, no sé cómo describirlo a eso. A mí se me ocurre decir incoherente,
para no ser maleducado, digamos, pero esto de que cualquiera que diga socialismo es socialista, entonces el Partido Nacional Socialista es un partido de izquierda, digo, hasta, no sé, o cualquiera cosa que se asemeje a libertad es libertad, y en eso entra Vox y qué sé yo, digamos, en ese nivel de irracionalidad, para mí irracionalidad, me parece que hay un síntoma del neoliberalismo, digamos, me parece que hay un síntoma de la época que tiene que ver, y vuelvo a Bifo, digamos, porque me parece que clarifica cosas en este sentido, que tiene que ver con que se ha roto la lectura argumental, se ha roto la forma de pensar en términos argumentales y el lazo temporal ha sido reemplazado por un lazo de acontecimientos, punto, donde cada punto no tiene conexión con la otra, entonces el discurso no importa, van largando eslogan todo el tiempo o spot todo el tiempo de 7 segundos, reel todo el tiempo que dicen una cosa que se contradice con el que viene anterior inmediatamente o posterior inmediatamente, y es lo mismo, pero que está eso puesto en la subjetividad de los seres humanos que somos hoy. Te hago la última pregunta. Me parece que la figura de Agustín Laje es muy particular. A mí también me parece muy interesante. Métele, me gusta. Porque él, en primer lugar, tiene una idea de enemistad y de combatividad que en el mundo popular progresista escasea. Luego, él, a diferencia de otros streamers o publicistas de la ultraderecha, tiene la idea de los libros, escribir libros, leer libros, formarse. Entonces, en ese sentido, hay algo en él, de una especie de fascismo ilustrado, que me parece que es llamativo, importante, y a atender, porque, atención, no sé cuántos de nuestros jóvenes, nuestros compañeras y compañeros tienen esa relación con los libros. Y, en tercer lugar, tiene una enorme fascinación por la izquierda. Enorme fascinación. La misma idea de batalla cultural intenta hacer una capitalización de Foucault, Gramsci, Laclau, ¿no? Es decir, es un lector de las bibliotecas de la izquierda, admira mucho a la izquierda, a la que por supuesto perversamente en realidad quiere destruir. En cuarto lugar, para mí no es un neoliberal, él es un fascista, es un católico reaccionario. Es decir, para él los neoliberales son parte de la alianza conservadora que en este momento hay que sostener. Pero no son personas que creen en el libre mercado, son personas que creen muchísimo en la familia, en el orden jerárquico, en la soberanía, ¿no? Vamos a decir así, muy cerquita del mundo Villarroel, que tienen el lenguaje del terrorismo de Estado, que tienen una relación con el insulto y con la agresividad totalmente extraordinaria. Eso no me parece neoliberal, ¿eh? O sea, neoliberal de manual. Claro. Un neoliberal de manual podría verse horrorizado por Laje, ¿no? Así que me parecen personajes muy llamativos, porque son una especie de espejo invertido de todos nosotros, en todo sentido. Se lo toman muy en serio. Y me parece que la razón por la cual ellos están a la iniciativa nos cuestiona. Nos cuestiona y nos hace pensar cómo vivimos nosotros la enemistad, cómo vivimos la pasión por el libro, cómo vivimos la dimensión estratégica, cuán aliados podemos sentirnos con otros que piensan distinto frente a un enemigo común. Es decir, de alguna manera nos desnudan, ¿no? Y nos llenan de odio, porque tienen el lenguaje de aquello que en primer lugar nos quiere destruir, pero en segundo lugar tiene el lenguaje de aquello que yo quiero destruir. Muy bueno. Te hago la última pregunta porque nos vamos quedando sin tiempo. Muy bien. ¿Qué pensás del futuro? Mira, hoy justamente una persona me hablaba del aceleracionismo. Ajá, estamos en eso también. Sí. A mí me incomoda un poco, a ver si te puedo tratar de responder de la siguiente manera. Para mí el futuro, algo que tiene forma de capitalismo. Por lo tanto, lo detesto. Detesto el futuro. Toda la gente que me promete cosas me parece el enemigo. No quiero escuchar con nadie que me hable de una promesa de futuro. Para mí, el futuro se opone al porvenir. El porvenir es lo que podríamos armar si logramos destruir el futuro, si logramos dinamitarlo, que no quede nada de esto que es el futuro como el presente proyectado hacia adelante. Claro. Más tecnologías capitalistas, más formas de consumo capitalistas, más reaccionaria de lo peor del occidente frente a la crisis, más autoritarismo, más control, más pobreza del lenguaje, más pobreza sensible. Cuando yo pienso el futuro, me muero de miedo y me agarra pena por mi hijo y me da vergüenza por nuestra tradición. Entonces pienso, para mí el futuro es hacer descarrilar un tren. Muy bien, me encanta, me encanta. Así como las sensibilidades de la crisis, digamos.
Diego, muchísimas gracias. Ha sido, no sé, clarificante y gratísimo. Bueno, hemos hablado, lo cual me parece que Sí, siempre y cada vez más tiene un valor. Está bueno, está bueno. En un ratito te escribo. Te agradezco mucho, viejo. Muchas gracias. Muchísimas Diego. gracias. Chao, chao. Chau, chau. Bueno, nada. Muy bien. Bueno, ¿te gustó? Sí, Sí. ¿Te ha divertido? divertido. ¿Se ha divertido? Sí, estaba entretenido. Estaba muy bien. Ha estado muy bien. Nada, agradecerles, cerrar. Espero que sirva, espero que sume. Compren libros en Luditas, acá en la calle San Juan, el mejor librero de esta provincia por escándalo. Y nos vemos la semana que viene en esto que hemos dado en llamar Mandarina TV. Gracias a todos por estar ahí. Un abrazo grande. Suerte.